Amén, que el Señor le siga bendiciendo, le siga cuidando y guardando. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración a Él, y les invito a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú no nos has dejado. Gracias, Señor, porque tú eres bendito por los siglos de los siglos. Y durante todo este tiempo, una vez más, Señor, hemos visto tu mano obrando en tus hijos. En el nombre de Cristo rogamos por tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Háblanos, Señor, a través de ella, y que pueda ser usado, Señor, esta vasija como un instrumento para tu gloria y tu honra, edificación del cuerpo de Cristo y proclamación, Señor, sana de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Les invito a buscar Apocalipsis 2, del 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro poderoso Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias damos al Señor por su palabra. No sé si usted recuerda, hace años atrás, cuando el internet no lo teníamos y no estaba al alcance de todos como está hoy, y usted recuerda esas etapas donde nosotros escribíamos cartas. Yo recuerdo de joven esa etapa de las cartas, ¿verdad? A veces uno mantenía correspondencia con amigos, quizás de otras provincias, de otros lugares, y algunos pueden recordar esas cartas si tuvo esa experiencia cuando le escribía a la novia, ¿verdad? Y yo recuerdo que una de las experiencias más gratas que tenían esas cartas no era cuando la estabas haciendo, sino cuando la mandabas, y podías entonces recibir la respuesta, pues podía tardar meses. Y la cuestión es que esas cartas han sido sustituidas hoy por Messenger, WhatsApp, ¿verdad? Por muchas aplicaciones donde ya no necesitamos esperar tanto tiempo para recibir respuesta de un tema específico, de algo puntual. Y hoy quiero hablarles de una carta que fue recibida en el primer siglo, que cambió la vida de muchos creyentes, y además de haber cambiado la vida de muchos creyentes, es una carta que continúa vigente para nuestras vidas hoy. Hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones sobre estas 7 iglesias, y algo muy importante, hermanos, es que Dios, por medio de su bendita palabra, continúa hablando, al igual que en aquel primer siglo a los creyentes, continúa hablando hoy su palabra viva. Y miren, cuando hablamos de Éfeso, la ciudad esta a la que se le está escribiendo esa carta, de hecho era rica, era próspera, algunos la consideran magnífica y famosa a causa de su templo a Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por mucho tiempo Éfeso fue el centro comercial de Asia, es decir, era una ciudad donde el traspaso del dinero, ¿verdad?, era muy común. El templo a Diana, algo importante que podemos entender de ese templo, era una tesorería, servía como tesorería, como museo y un lugar de refugio para los criminales. Algunos iban al templo de Diana a adorar a esta diosa, a prostituirse, iban las sacerdotisas, ¿verdad? Y otros iban a contemplar la majestuosidad de aquella estatua, ¿verdad? O de aquellas estatuas, y otros iban huyendo de sus actos criminales, y si llegaban al templo de Diana, encontraban refugio. Qué interesante, ¿verdad? Que era un lugar, entre toda su majestuosidad, era un lugar para refugiar a los criminales, un lugar donde supuestamente la justicia de Diana estaba por encima de la justicia civil.
Ahí recordemos que estaban los templecillos a Diana, ¿verdad? Que se hacían y que tenía todo este traspaso. Ahora, cuando hablamos de los líderes que estuvieron predicando en esta iglesia, porque algunos han llamado la atención cuando dicen, bueno, es que una congregación va a ser fuerte o no va a ser fuerte dependiendo de sus líderes. Bueno, algo que es cierto es que Dios nos ha llamado a los pastores, nos ha llamado a los siervos, ¿verdad? A los líderes, diáconos, a hermanos que apoyan los ministerios en las congregaciones, a ser espirituales, a buscar del Señor, pero ese es un llamado para todo cristiano. Miren los pastores o los líderes que estuvieron en Éfeso. El primero, por supuesto, Pablo visitó esta ciudad, eso está en Hechos 18, cuando iba de Corinto hacia Jerusalén, es decir, en su segundo viaje misionero, alrededor del año 52, Pablo estuvo allí. Él dejó allí cuando sale a Priscila y Aquila. Recordamos a este matrimonio, un matrimonio fiel, predicador de la palabra. En Hechos 18:26 se nos dice que Priscila y Aquila también estuvieron en Éfeso predicando. En este lugar, Apolos, ¿recuerdan aquel judío de espíritu ferviente que necesitó por Priscila y Aquila que se le enseñara mejor el evangelio, que él no tenía algunas doctrinas básicas? También Apolos estuvo en aquel lugar. Hechos 18:25 lo dice. Según los historiadores, en el tercer viaje misionero de Pablo, se dice que en esa situación él se detuvo allí por 3 años. Eso está en Hechos 20:31. Es decir, que Pablo tuvo estrecha relación con estos cristianos. Pero también más adelante vamos a ver que Pablo dejó allí a Timoteo. Tanto es así que cuando leemos la primera y la segunda carta a Timoteo, nos vamos a dar cuenta que Timoteo, ¿dónde estaba predicando? ¿Dónde estaba trabajando como obispo, como aquel supervisor poniendo demás pastores? En Éfeso. Ahora, y además de estos líderes que estuvieron en aquellas congregaciones, tenemos al final al apóstol Juan. Es decir, que si hablamos de Pablo, Priscila y Aquila, Apolos, el mismo Timoteo y el mismo apóstol Juan, estamos hablando de líderes espirituales devotos que tuvieron con estos creyentes. Se puede decir que estos creyentes tuvieron un buen discipulado, una correcta predicación y un excelente trabajo ministerial o trabajo pastoral por estos hombres de Dios. Así que es evidente que la iglesia de Éfeso tenía más de 40 años de fundada cuando Cristo dicta esta epístola. ¿Por qué le hago este panorama? Para entender ahora lo que Cristo le va a escribir por medio del apóstol Juan a esa iglesia. Y así he titulado este mensaje: has dejado tu primer amor. Quizás algunos pudieran pensar, pastor, no creo que para un tiempo de pandemia este sea el mejor mensaje. Este debería ser un mensaje como: ánimo iglesia, adelante, sigamos orando. Pero yo creo que sigue siendo un mensaje para todos los tiempos. El bosquejo de esta predicación lo voy a dividir en 4 partes. Primero quiero hablar cómo es una carta del remitente y destinatario. En segundo lugar, del reconocimiento positivo que se le hacen a estos creyentes. En tercer lugar, de una acusación con una solución. Y en último lugar, el reconocimiento y la recompensa. Así que cuando pensamos en la carta a los Efesios, uno diría: Juan predicó allí, Timoteo estuvo allí, Pablo estuvo allí, Priscila y Aquila, Apolos, todos esos hombres estuvieron allí. Y aún así, el mensaje para esa iglesia fue: has dejado tu primer amor. En primer lugar, ¿cuál es el remitente y el destinatario? Lo encontramos en el verso 1, usted puede leerlo conmigo, cuando dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En primer lugar vamos a encontrar el destinatario. ¿Quién es el destinatario? ¿A quién se le escribe? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Las opiniones son compartidas aquí. Algunos creen que era un ángel, literalmente un ser celestial, el que estaba llevando la carta, pudiera ser. Otros nos inclinamos más por la idea de que ese ángel tenía una estrecha relación con ser el mensajero de la iglesia o el pastor de aquella congregación, por lo que después más adelante va a decir. Lo importante es que se le está escribiendo a un representante para que lleve un mensaje para todos los creyentes. Como les decía, muchos creen que el mensajero tiene relación con el pastor de la iglesia, el cual leería posteriormente la carta a todos los creyentes. La cuestión es que se le está escribiendo a ese ángel o a ese mensajero, que es lo que significa el término ángel, ¿verdad? Se le está escribiendo a ese mensajero y dice: esto se lo vas a decir a mi congregación. ¿Quién es el remitente? Y es lo que hace interesante la carta. Y es lo que hace increíble la carta. El remitente está en la segunda parte del verso cuando dice: el que tiene
las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La explicación de este verso está en el mismo capítulo 1, versículo 20. Usted lo puede seguir ahí conmigo, donde dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. La palabra que se usa aquí para referirnos a el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En otras palabras está diciendo el que tiene a los 7 mensajeros en sus manos. Y el que está en medio de las 7 congregaciones es el que dice este mensaje. Hermano, cuando nosotros leemos este texto, nos damos cuenta que el dueño de la iglesia es Jesucristo. Hay algunas congregaciones que piensan que una congregación se mantiene firme por sus programas de evangelismo, sus programas de discipulado, por los ministerios que pueda tener, por las actividades que desarrollan, que los jóvenes van a estar fervientes y tienen muchas más actividades. Y todo eso es parte de un programa para que la iglesia esté trabajando. Pero la iglesia se mantiene porque Jesucristo la sostiene. ¿Usted entiende eso? La iglesia de Jesucristo se mantiene en pie porque es el mismo Señor Jesús el que tiene sus pastores o sus líderes en sus manos y el que anda en medio de las 7 iglesias. La idea de que Jesús se pasea por el medio de las 7 iglesias nos está diciendo: aunque desde afuera ataquen, aunque el enemigo se levante, aunque la depresión llegue, aunque pases por tantos y tantos conflictos de la vida, recuerda quién está en el centro. Hay una hermosa canción que decía: el centro de todo eres tú. Tú eres el centro, Jesús. El problema está cuando alguien en la congregación prefiere ser el centro y no Jesús. Sabemos que hay líderes que de una manera u otra han olvidado el evangelio y ellos quieren ser el centro de la iglesia. Ya sea el pastor o un ministerio o un responsable en la congregación de algo con el liderazgo. Hermanos, el centro de la iglesia es Jesucristo. Y no solo el centro, sino el todo sustentador. Una iglesia pasa por una pandemia, una iglesia pasa por una guerra, una iglesia pasa por conflictos, enfermedades y tantas cosas. Y se sostiene porque Cristo sigue en medio de ella. ¿Alguien puede decir amén a eso? Se nos muestra una estrecha relación entre Cristo, el pastor o el mensajero y la iglesia, mostrando esto, que nuestro Señor está en medio de todo. Él posee toda la autoridad y el poder y cada creyente le pertenece. Una vez mencionado a quién se le escribe y quién es el que está escribiendo, es como que todo el mundo dice: ojo, nota oficial. Nosotros sabemos que cuando dicen por la televisión cubana nota oficial, todo el mundo tiembla porque es un ciclón o es una ruptura de nuevo que hay por allí y hay cosas que uno sabe. Cuando es oficial y tiene la connotación de mayor autoridad, usted dice: wow, esto va a implementar o va a impactar todavía más personas. El mensaje está siendo dado por el dueño del universo. Veamos entonces en segundo lugar el reconocimiento positivo que se le da a esta iglesia. Miren cómo Jesús, de una forma amorosa, le dice a la iglesia en el versículo 2 y 3: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Los creyentes en Éfeso no solo tuvieron hombres fieles al evangelio, como los que habíamos mencionado, sino que fueron creyentes devotos al Señor. Incluso cuando se habla de estas características, miren cómo el Señor comienza con la palabra conozco. Esa palabra viene de un término griego que no es, bueno, yo conozco que va a pasar, es un conocimiento pleno y a profundidad. Claro, cuando hablamos de Dios, mire, usted sabe que nosotros los humanos necesitamos tiempo para conocer a alguien, ¿sí o no? Por ejemplo, en el matrimonio, cuando usted se casa, la esposa en los primeros días te pone una cara y tú no tienes idea ni lo que ella está pensando. Cuando ya tú llevas 5 o 6 años, cuando tú ya llevas ya 10 años,
20 años, 30 años, no necesitas ni la cara. Antes que ya vaya a poner la cara, ya tú sabes lo que ella está pensando o lo que está diciendo. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos necesitamos tiempo para desarrollar, ¿verdad?, nuestro sentido, desarrollar nuestro conocimiento del otro. Pero Dios no necesita tiempo para conocernos. Dios nos conoce en toda nuestra esencia, incluso mejor de lo que nosotros mismos pudiéramos conocernos a nosotros, ¿verdad? Y en este aspecto, la palabra del Señor lo que está diciendo es: yo conozco, dice, tus obras. En otra palabra está diciendo: ¿qué tú puedes haber hecho que no esté delante de mí? ¿Qué tú puedes haber realizado para mí que yo no conozca? Y fíjense cómo ahora se va a dar unas cuantas características en este término. Dice, tus obras, es decir, lo que has hecho y lo que haces. Dice, tu arduo trabajo. Esa frase que nosotros vemos ahí viene de una idea de un trabajo agotador y extenuante. ¿Le ha pasado a usted en alguna ocasión que usted, no sé, estuvo en un trabajo bien fuerte el día entero y usted va a la casa? Y cuando usted come, o a veces no tiene ni deseo de comer, y usted cae y cierra los ojos, ¡pum!, y es como que lo desconectan, desconectado, y cuando abres de nuevo ya es en la mañana, ¿verdad? Es ese extremo cansancio. Fíjense cómo esa palabra tiene relación. Y el Señor Jesús dice, yo sé que tú has trabajado hasta fatigarte. Yo sé que tú has trabajado, ¿verdad?, para mí hasta el extremo de una fatiga, ¿verdad?, completa. Dice, conozco tu paciencia. La idea de paciencia es resistir. La idea de esa paciencia es perseverar, soportar perseverando. Y usted y yo sabemos que esa es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana. La paciencia. ¿Por qué razón? Desde que alguien se convierte, ¿verdad? Desde que alguien es rescatado por el Señor Jesucristo, quizás en su temprana edad y es joven. El joven está deseoso de casarse, pero tiene que tener paciencia. Se cansa y a veces quiere una carrera o quiere diferentes cosas, metas que nos proponemos, pero hay que tener paciencia. Estamos en medio de un problema y ya queremos salir de él. Y hay que tener paciencia. La única forma de que usted sabe si es o no paciente es estando en medio de las pruebas. La cuestión aquí es que el Señor Jesús sabía que esta iglesia, una de sus características principales, que ellos habían sabido esperar. Sigue diciendo, otra de las características dice, y yo sé que no puedes soportar a los malos. La idea de los malos son esos creyentes o los creyentes de Éfeso que no soportaban a los perversos que podían estar en medio de ellos y no eran cristianos genuinos. Dice, otra de las características, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, una de las cosas que se ha perdido hoy es probar si lo que el predicador, si lo que el exponente de la Biblia está dando es lo que la Biblia dice. Hay personas hoy alrededor del mundo, y usted lo puede ver en las redes sociales, que siguen a un predicador, que siguen un ministerio tal, no sé qué, pero nadie se detiene a decir, ¿esto viene de Dios? Esa iglesia de Éfeso se detenía a decir, este que dice ser apóstol, recuerden, estamos en el primer siglo, todavía hay apóstoles vivos, de los 12 hay apóstoles vivos todavía, de los que estuvieron con Jesús, incluso Pablo posteriormente, que es llamado fuera del ministerio de los 12, pero también como un apóstol, estaba vivo, y había gente que decía, a mí me conviene ser apóstol, pues si llego como apóstol, ellos me van a sustentar, me van a abrir las puertas de su casa, yo voy a compartir con ellos la palabra, y ellos me van a dar entonces todo lo que necesito, y me mandarán a otro lugar para que siga haciendo lo mismo. Dice que en Éfeso ellos no se dejaban pasar gato por liebre. Si alguien venía diciendo yo soy un apóstol de Dios, lo probaban, lo analizaban, veían si su doctrina era de parte de la doctrina que ellos estaban recibiendo, ¿verdad?, de los apóstoles mismos. Y no solo eso, también, de hecho nosotros nos vamos a encontrar, uno de los conflictos que tiene Pablo es que se manda en la iglesia primitiva que se hicieran cartas de recomendación. Porque como no había teléfono, alguien llega aquí al calero y dice, no, yo soy el pastor de la iglesia bautista libre, no sé quién, y oye, ustedes tienen un hermano de... No había teléfono, entonces en ese aspecto las personas tenían que andar con unas cartas de recomendaciones. El problema era que habían muchos falsos apóstoles viviendo del evangelio y estas cosas, y en Éfeso dijeron, no, si tú eres apóstol tienes que demostrarlo con tu doctrina, con tu fe, con tu vida, ¿verdad? Y con cartas de recomendación de otros creyentes de buen testimonio que nos puedan decir que tú eres genuino. También el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, yo sé que has sufrido. ¿Qué tiempo necesita un cristiano
en el Evangelio para sufrir, desde el inicio. Desde que uno se convierte, el sufrimiento está en medio nuestro. De hecho, la persona sufre antes de conocer a Cristo. ¿Cuál es la diferencia del sufrimiento en la vida del cristiano con el sufrimiento en la vida del no creyente? El no creyente sufre y tiene que recurrir a elementos naturales, a médicos, a medicina o a curanderos, a dioses falsos para tratar de aliviar el sufrimiento. O en ocasiones termina suicidándose, en ocasiones extremas. Pero el sufrimiento en la vida del cristiano es de acuerdo a las consecuencias de vivir en una naturaleza pecaminosa, en un mundo caído, y aún así la diferencia es tan enorme, porque en medio del sufrimiento sabemos que hay un Dios que nos consuela. La iglesia de Éfeso también había sufrido. De hecho, en el verso 2 y 3 se vuelve a repetir la paciencia. ¿Te das cuenta que Jesús le dice en 2 ocasiones, y sé que has tenido paciencia? Recalcando, se lo dice, y has tenido paciencia. Y le vuelve a repetir el trabajo arduo que había realizado. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Dice, y no has desmayado. Miren, hasta aquí, si la carta terminara aquí, uno dice, yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero repetir todas las cosas de esa iglesia. Verdaderamente esta iglesia había demostrado que todo lo que estaba haciendo, de una manera u otra, lo estaban tratando de hacer para el Señor. El sufrimiento de la vida cristiana, el reconocer quiénes son de Dios y quiénes no. El problema más grande es que para esta iglesia ellos tenían un problema. En cuanto a la obra de Dios, estaban muy activos. Pero en cuanto al Dios de la obra, algo estaba fallando. Y es la segunda parte, ¿verdad?, del verso que dice, vamos a hablar de la acusación y la solución que el Señor presenta en los versos 4 y 5. Dice, pero tengo contra ti. Usted recuerda cuando alguien habla con usted y dice, no, fulano, mira, yo quiero decirte esto. Y usted dice, bueno, si pone un pero, el pero en español puede cambiar toda la connotación de la primera frase. No, mira, yo sé que viniste aquí a la casa, no sé qué, ¿verdad? Pero usted recuerda a quizás algunos jóvenes que a veces han compartido su testimonio cuando estaban enamorando a la muchacha y le decían, mira, quiero orar por ti, el Señor me ha mostrado, tengamos una vida maravillosa, sirvámosle con toda nuestra fuerza. Y dice, mira, tú eres un muchacho bueno. Ya por ahí empieza mal la cosa. Tú eres un muchacho que busca el Señor. Dice, pero, esos pero que cambian completo la frase que se está diciendo. Imagínense, después del Señor, es el Señor Jesús, no es un hombre. El hombre puede ser burlado, pero es el Señor Jesús que le está diciendo a la iglesia, has sido paciente, has trabajado arduamente, has mostrado a los mentirosos, los has puesto a un lado, has hecho esto. Le vuelvo a repetir, y sé que has sido paciente. Le vuelvo a repetir, y sé que has trabajado arduamente. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense cuando la acusación del Señor es declarada en este verso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una cosa no se puede tener sin la otra. Por eso le decía, si el texto no continuara, y aquí el versículo siguiente fuera la siguiente iglesia, usted dice, gloria a Dios por la iglesia de Éfeso. Pero recuerda, el Señor le había comenzado diciendo, yo te conozco. Yo sé lo que tú eres capaz de hacer, lo que no has hecho, lo que has imaginado, lo que no has imaginado. Y una de las cosas que me llama mucho la atención de nuestro Señor Jesucristo es cómo Él habla directamente. A diferencia del hombre, cuando el hombre ve que tú le fallas o tú haces algo, la tendencia natural es que el hombre habla por detrás, ¿sí o no? Una persona que tiene que decirte algo de frente te dice, mira, no me gustó esto, no sé, o esto, aquello. Y a veces nosotros lo vemos así en los centros de trabajo, ¿qué es esa mentira, verdad? Delante es una cara, pero detrás, como nosotros usamos en el argot, ¿verdad? Ahí se toman el puñal y te apuñalan por la espalda, porque no son capaces de decirte las cosas de frente, o no son capaces, ¿verdad?, de, si te aman, decirte, mira, en realidad tú estás mal por esto, o en realidad... Pero una de las cosas del Señor Jesús es que Él no tiene que esconderse de nosotros para decirnos la verdad. Cuando se ama, se dicen las cosas por amor, aunque duelan. Dice el Señor Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo me pregunto,
Después de haber tenido a Pablo como pastor en ese lugar, como misionero, como el maestro del discipulado, después de haber tenido a Apolos, un gran predicador, después de haber tenido a Priscila y Aquila, gente tan sabia y sensata que incluso cuando escuchan a Apolos que estaba predicando y no estaba completo el evangelio, le llaman aparte con toda la ética cristiana para no avergonzarlo delante de la gente y le dicen: necesitas entender la doctrina del Espíritu Santo, esto es así, pam, pam, pam. Después de haber tenido el mismo apóstol Juan pastoreándoles, ¿cómo que vas a olvidar tu primer amor, Éfeso? El hecho de que estemos haciendo muchas cosas para Dios no significa que en algún punto algo pueda estar saliendo mal. ¿Usted no se ha dado cuenta que en el Evangelio la diferencia con el mundo es que en un trabajo secular se mide la experiencia acumulada y los años de trabajo? En algunos, en los que tratan de ser justos. Mientras más años tú tienes en un trabajo, deberían darte más reconocimiento, mejor salario, mejor remuneración, etcétera, etcétera. Pero en el Evangelio, mientras más años tú tienes, más responsable eres delante de Dios. Porque cuando alguien es un nuevo plantío, que es lo que dice la palabra del Señor Pablo a Timoteo, que cuando dice pongan las manos a los pastores, dice no un neófito, es decir, un nuevo plantío, le está diciendo no, porque todos necesitamos madurar. Pero cuando llevas 10, 15, 20 años en el Evangelio, tú no puedes actuar de la misma manera que actúa un recién convertido. En este caso, hermanos, el problema de la iglesia de Éfeso es que ellos estaban tan enfocados en la obra de Dios que se habían olvidado del Dios de la obra. Es como ese pianista que cuando está aprendiendo y que toca sus primeras notas. Vi un concierto, o escuché más bien un concierto hace unos días de alguien que fue un increíble pianista sirviendo en las cosas del Señor y hablaba del testimonio de sus primeros años, sus primeras canciones. Y cuando lo escucho recientemente, dice, ¿qué pasó con aquellas canciones que a Latinoamérica nos llevaban a los pies de Cristo llorando y cantando aquellos clásicos de la música cristiana? Es ese tipo de persona que comienza con esa pasión, pero llega un momento en que lo que está haciendo por pasión para Dios, por amor, por compromiso con Dios y el Evangelio, eso se vuelve tan fuerte en su vida que pone a Dios a un lado. Es como alguien que está cantando para Dios y llega un momento que se olvida que le está cantando a Dios y piensa que lo que está haciendo es el trabajo que le va a dar mejor remuneración económica. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el mandato del Evangelio que los efesios y todos los creyentes tenían? Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor no es un sentimiento como lo plantea el mundo hoy. ¿Cómo plantea el mundo hoy el amor? Incluso tenemos hasta un código que ahora de la familia que ya ha sustituido esa palabra. No, afecto. No, porque yo le tengo afecto. El afecto, claro que termina, pero el amor de Dios prevalece. Dice, el amor nunca deja de ser. El que viene de Dios, el genuino, el real. Hay otras versiones que dice, en 1 Corintios 13, el amor no caduca. No es como un par de zapatos que con los años tienes que sustituirlo. No es como la computadora, ¿verdad?, que tiene los antivirus y con el tiempo, haciéndolo periódicamente, tienes que renovarlo. Dice, el amor no deja de ser. ¿Qué estaba pasando con los cristianos de Éfeso? Muchas de las cosas que está pasando con cristianos hoy. Usted ve cristianos hoy que pueden llevar de 1 año o 50 años en la iglesia y se olvidaron para quiénes ellos viven. Qué triste escuchar a esos creyentes que deberían ser personas sabias y maduras, aconsejando a otros creyentes, que cuando abren sus bocas usted dice, pero esto es peor que un inconverso. Piensa por un momento si tú estuvieses sentado en ese primer siglo, en una de esas iglesias de Éfeso, y el pastor está leyendo la carta y dice, reconozco tus obras, que tú has trabajado para Dios, que tú te has esforzado, y tú dices, wow, el Señor nos está diciendo esa cosa, que tú has hecho esto bueno y esto bueno. ¿Sabe? Una de las cosas que me llama mucho la atención de nuestros libros de historia es que la historia se cuenta desde la perspectiva que alguien quiere narrarla. Y lo interesante es que cuando usted lee
las biografías de los héroes de nuestra república, en esas biografías, esas personas fueron santos en la tierra. Esa gente nunca hizo nada mal, esa gente nunca se enojó, nunca cometió un pecado, esa gente son perfectos. Según esa historia, cuando vas a la Biblia, las cosas cambian. Ves a un David conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el ungido del Señor, lo ves fornicando, adulterando, mintiendo, lo ves mal disciplinando a sus hijos porque no los disciplinó en un momento necesario de que llevaba disciplina. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos muestra tal y cual somos, falibles. Hay solo uno en la historia del universo que nadie le puede poner una tacha, que nadie le puede pasar una raya roja, que nadie puede decir él falló en esto, y ese es Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y en medio de eso es este mismo Cristo que le está diciendo a la iglesia: tengo contra ti, sé que has hecho muchas cosas buenas, pero las cosas buenas no quitan este detalle que está mal. Por eso que cuando nosotros hablamos de lo que Dios nos ha permitido hacer en el Evangelio, mira, gloria a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer, gloria a Dios por los años que nos ha permitido a pelear la vida cristiana, gloria a Dios por eso. No estamos quitando esa bendición de llevar años en la iglesia, de tener ese recuerdo de que nuestros padres nos trajeron a la casa del Señor. Eso es una enorme bendición, pero en la vida cristiana un pecado es suficiente para mostrarnos el error. Quizás a alguien se le puede ocurrir: pero Señor, ¿no vas a mirar todo lo bueno que hemos hecho? El Señor dice: no, si te conozco, porque te conozco, que reconozco todo lo bueno que has hecho, pero has dejado tu primer amor. La pregunta es: ¿qué es dejar el primer amor? El mismo Señor Jesús nos muestra en su palabra que todo aquel que es capaz de amar y mostrar el amor de Dios es porque ha sido una vasija de ese amor. Es decir, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué razón dice la palabra del Señor, el apóstol Juan? Porque Él nos amó primero. Si yo tengo la capacidad de mostrar ese amor de Dios perdurable, es porque ese amor perdurable ha llegado a mi alma primero. Yo no tenía cómo llegar a Él en mi condición de pecado, pero Él llegó a mí por medio de Cristo. Dejar el primer amor tiene esa connotación con la segunda parte. Fíjense cómo Jesús no solo presenta el problema. Hay gente que solo le gusta mirar el problema. Hay gente que solo le gusta señalar la falta. En ocasiones en nuestro seminario, cuando los pastores están haciendo sus tesis, bueno, como todas las tesis, pero en este caso en las cuestiones bíblicas, una de las cosas que al estudiante le es muy fácil es encontrar un problema. Le es muy fácil descubrir un problema. Pero el verdadero problema es cómo darle solución entonces a ese problema. Por ejemplo, un médico, usted va, le hace un chequeo y por medio de la ciencia y los avances dice: mira, esto es el problema que tiene. Pero puede ser que ese problema tenga remedio, tenga solución, tenga tratamiento o no lo tenga. Pero delante de Dios, que esa iglesia estaba haciendo tantas cosas, había fallado solo en un punto. Parece ser que se había olvidado de lo principal en su vida. ¿Usted se imagina que alguien estaba en la música tocando para Dios, pero con los años ya estaba tocando para la gente? Ya estaba haciendo las cosas para los hombres. Alguien estaba predicando el Evangelio y predicaba el Evangelio después de haber sido impactado con el Evangelio y después solo se había convertido en una rutina. Esa es una clásica definición de religiosidad. Cuando estamos haciendo cosas para Dios, pero le damos más importancia a las cosas que estamos haciendo que a quién lo estamos dirigiendo, al Señor del universo. La solución es presentada acto seguido. El Señor no solo declara el problema, el Señor no solo declara la raíz del veneno, sino que declara cómo solucionarlo. Dice, mostrando el deseo del Señor de la restauración. El verso de adelante dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Dos acciones manda el Señor acá. Uno es recuerda, trae a tu memoria lo que hicimos al comienzo. A veces, ¿cuántos cristianos hemos visto así? Cristianos que comienzan el Evangelio, o personas que comienzan el Evangelio y usted lo ve buscando al Señor, lo ve anhelando las cosas de Dios. Compartía en estos días con un amigo y le decía: me preocupa tanto que con todo esto de la pandemia
Ya los cristianos se levantan el domingo y no piensan lo que pensamos todos antes de una pandemia. Muchos cristianos ya se levantan el domingo y ya no es, ay, hoy no puedo ir a la casa del Señor. Ya se vuelve parte de la rutina. ¿Cuántos ministerios nosotros hemos visto a lo largo de los años que comenzaron bien, pero terminaron mal? ¿Cuántos creyentes hemos visto que comenzaron haciendo cosas para Dios, pero terminaron desenfocados? Más importante, escúchame, que la obra de Dios es el Dios de la obra. Hay muchas personas que están tan enraizados en las cosas de Dios. Decía un autor increíble del siglo pasado: hay cristianos que se pasan tanto tiempo estudiando la santidad que se olvidan de vivirla. Y a veces nos pasamos tanto tiempo viendo las cosas del Señor, haciendo las cosas, bueno, ¿y cómo vamos a hacer el culto? ¿Cómo vamos a tener, el grupo de alabanza? Esto y aquello. Todo eso es bueno, buscar la exquisitez, la excelencia, pero dejar el primer amor es dejar al mismo Dios. Dejar la esencia por lo cual existimos. La esencia por lo cual cuando fuimos transformados por el Evangelio, decimos, Señor, yo no soy un miserable. Yo era un miserable. Y si me das la oportunidad de servirte, puede ser que usted haya hecho muchas cosas para Dios, pero ninguna de esas cosas que has hecho para Dios es más importante que Dios mismo en tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Por eso dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. La primera idea, trae a tu mente todo lo que comenzamos en un momento. Analízalo. No las hazañas, fíjense, el Señor Jesús no le dice, recuerda lo bueno que has hecho, no. Dice, recuerda dónde está el problema. El problema está en ti. Y la segunda parte dice, y arrepiéntete. Cuando la Biblia nos habla de arrepentimiento, la palabra significa cambio de mente, un cambio radical. Y hay personas a veces que quieren venir al Evangelio o quieren vivir, ¿verdad?, esa vida cristiana, pero de acuerdo a sus pensamientos. El arrepiéntete es otra forma de decirle al Señor, vas en la dirección incorrecta. ¿Sabe? Una de las herramientas que nos muestran a nosotros que somos hijos de Dios, que cuando estamos haciendo algo mal, ya sea por alguien, ya sea por algo, externo o interno, Dios mismo con nosotros o tratando a través de otra persona, siempre hay una voz de parte de Dios que dice, cuidado. ¿Por qué razón? Porque somos sus hijos. Fuimos comprados con precio de sangre. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos importantes para Dios. A veces una de las cosas que hace el diablo es que cuando un cristiano ha fallado, empieza a traer todos esos pensamientos contrarios y todas esas ideas para aplastar a esa persona. Cuando nosotros recibimos esos dolores de la vida, ¿qué cristiano aquí puede decir, no, yo nunca he tenido un conflicto en mi vida, pastor? No, todos hemos sido formados y estamos siendo formados entre el placer de saber que le pertenecemos a Él y el sufrimiento diario de la vida. En ocasiones ese sufrimiento es llevado a tal nivel como que si estuviésemos en una prensa. ¿Cuántas veces te has sentido en eso que sientes esa apretazón literal en tu pecho y dices, Dios mío, yo no puedo más? Señor, ¿qué cosa es esto? No puedo más. ¿Cuántas veces has estado, no sé, a la puerta del hospital o en tu cuarto solo cuando nadie te ve llorando y mañana tienes que levantarte e ir hacia tu trabajo como si nada hubiese ocurrido porque en el trabajo ellos no te pueden arreglar tu problema? El Señor Jesús le dice a esta iglesia, a pesar de todo lo bueno que has hecho, a pesar de todo lo bueno que hemos vivido, de todo lo que has hecho por mí, tienes algo mal. Te has olvidado de mí. Quizás el Señor en esta mañana puede estar tocando nuestros corazones y podemos estar haciendo una introspección entre nosotros mismos. Señor, ¿cómo era mi vida al principio contigo? De acuerdo a esa valoración, tú puedes hacer un medidor, si eres sincero, de cómo fue tu vida desde que te convertiste hasta este día. Y tú puedes ver si has crecido en la palabra, si has crecido en tu devoción, si has crecido en cómo tratar ante los problemas en relación al principio. Pero algo que había fallado en esta iglesia es que al olvidar su primer amor, se estaban olvidando de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Dice que en su carta, el Señor mismo le dice, recuerda de dónde has caído, dice, y arrepiéntete. El puritano John Owen, él dice, en uno de sus libros,
repentance, de arrepentimiento, él da 5 mitos de lo que no es arrepentirse. Él dice, arrepentimiento no es sentir dolor. Aunque nosotros podemos sentir dolor y sentimos dolor en arrepentimiento, no es solo eso. Porque dice, hay personas que cometen un error o que hacen algo que está mal, sienten dolor momentáneo, pero después vuelven al pecado. Él decía en su libro, arrepentimiento no es simplemente cambio de conducta, es más que cambio de conducta. Un ejemplo es que, por ejemplo, el perro. El perro le orina a usted un sofá o algo de eso, usted le da la tunda que lleva, ¿verdad? Usted lo suena, el perro no lo hace más, pero no hay arrepentimiento en él. Hay un cambio de conducta que no es genuino en el corazón, que es por instinto, y a veces sí vemos gente en las congregaciones. No, voy a cambiar de conducta, pero el arrepentimiento es más que cambio de conducta. Implica el cambio de conducta, pero es más. Decía este autor, arrepentimiento no es arrepentirse y defenderse. ¿No oíste usted ese tipo de cristiano? No, yo sé que fallé, pero en realidad se lo merecía fulano, o en realidad me hicieron esto, me hicieron... No. Cuando se habla de arrepentimiento, hay dolor, cambio de conducta, pero una de las cosas que hay en el corazón es que no quieres defenderte. Uno se defiende antes de arrepentirse. Uno se justifica antes de arrepentirse. Como mismo a Adán y Eva en el huerto del Edén, que cuando fueron señalados por el Señor, empezó Adán a justificarse. No, la mujer que me diste, no sé quién. Pero cuando el Señor toca el corazón y hay un verdadero arrepentimiento, uno dice, es cierto, fallé. Decía el otro mito del arrepentimiento, dice, arrepentimiento no puede ser selectivo. No es que tú decides, me voy a arrepentir de esto, pero de lo otro no. Me arrepiento de lo que dije al principio, pero lo que dije al final, que no es porque se lo merecía. No es arrepentimiento. Y el último mito es, arrepentimiento no elimina las consecuencias. Usted puede arrepentirse, pero las consecuencias por el pecado pueden continuar por mucho tiempo. David se arrepintió de su pecado, pero aún así sus hijos se mataron unos a otros y buscaron matarlo a él. Aún así su familia se destruyó por su pecado. Así que en este aspecto, cuando Jesús dice, arrepiéntete, está diciendo, hay cosas que tienes que cambiar radicalmente. ¿Sabe cuál es una de las mentiras de nunca cambiar las cosas? No, mañana. No, mañana yo voy a empezar. ¿Cuántos llevan años en su vida diciendo, mañana empiezo a hacer dieta? ¿Cuántos llevan años diciendo, mañana empiezo a correr? Mañana empiezo a leer la Biblia completa de tapa a tapa. Mañana empiezo a levantarme más temprano para tener un mejor tiempo de oración. Mañana empiezo un ayuno. En ese mañana se nos va la vida. Y hay tantas cosas de las que todavía el Señor nos llama hoy a arrepentirnos. El puritano Owen nos decía todas estas cosas porque arrepentimiento es el proceso por el cual pasamos los cristianos. Y escúchenme, y nunca salimos de él. Me arrepiento un día, pero sigo todos los días en ese proceso de arrepentimiento, de formación, porque no soy Dios, porque no soy perfecto, estoy camino a la perfección y estoy cada día creciendo a la estatura del varón perfecto. Pero el problema está cuando alguien dice, no tengo nada de qué arrepentirme. Es increíble las cosas que el Señor, lo que pasa con las cosas del Señor en nuestras vidas, cuando alguien prefiere más las cosas de Dios, la obra de Dios, que al mismo Dios de la obra. Y en último lugar, quiero hablar de la recompensa y el reconocimiento de parte de Dios en el versículo 6. Dice, pero tienes esto. Es decir, que más o menos así viene el flujo de la carta. El Señor se presenta, quien le escribe se presenta a él, le dice, has hecho estas cosas buenas. Después le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La solución, arrepiéntete. Y ahora le vuelve a decir otras cosas buenas. Evidentemente, esta iglesia de Éfeso estaba tratando de servir al Señor, aunque había perdido la esencia. Dice de esta manera, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y termina diciendo el pasaje, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor en este último reconocimiento le dice, tú tienes algo muy parecido a mí. Usted no se da cuenta que el cristiano cada día va adoptando cosas que se parecen más a Dios. Cuando usted ve a alguien en una congregación y cada día lo que va adoptando cosas y pensamientos y estilo de vida que se parecen más al mundo, no está en Cristo. Porque el proceso de cristiano es al revés. De mundano, de perverso, de impío, de perdido, un proceso de santidad cada día. Pero cuando usted ve a alguien que parece ser un santo y lo que va es en un proceso degenerativo, ese no está convertido todavía. Y ese está lejos del Señor. Y fíjense cómo el Señor dice, aborreces, odias las obras de los nicolaitas.
Hay tres opiniones de quiénes eran los nicolaitas, se las leo rápido. Primero, algunos creen que en la iglesia primitiva, Ireneo sobre todo, enseñó que los nicolaitas eran seguidores de Nicolaos, el converso al judaísmo que fue nombrado diácono en Hechos 6:5. Algunos creen que era aquel diácono que se perdió. Otros consideran que estas personas constituían una secta que trató de infiltrarse en las iglesias para causar daño. Pudiera ser. Y por último, tratando de tomar los pocos datos que se nos dan de ese grupo, afirman unos que los nicolaitas eran quienes seguían las enseñanzas de los falsos apóstoles y Balaam. ¿Qué puede ser esto más concreto? Esta idea tiene valor con el estilo típicamente de la narración que Juan usa un paralelismo para enfatizarlo. Incluso los falsos apóstoles trataban de apoderarse de las mentes del pueblo con sus doctrinas engañosas. Los seguidores de Balaam intentaban ganarse la vida, recuerdan, con el engaño. Y el nombre griego Nicolás, que es donde viene Nicolaita, los Nicolás, es el que subyuga a la gente. Por eso cuando habían esta secta, independientemente de lo que alguno pudiera pensar o no, lo que sí estaba claro es que estaban en medio de la iglesia para confundir las mentes de los creyentes. Y el Señor dice, tú odias lo que yo odio. ¿Usted no se da cuenta que la vida cristiana, uno ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece? Si alguien en la congregación ama lo que Dios odia y odia lo que Dios ama, necesita arrepentirse. Nosotros vivimos en esa sociedad. Vivimos en una sociedad hoy que odia lo que Dios ama y que ama lo que Dios aborrece. ¿Por qué razón? Porque este mundo, al estar perdido, evidentemente va a ir hacia la senda contraria de nuestro Señor. Por eso el Señor dice, aborreces estas obras las cuales yo también aborrezco. Y la conclusión de la carta es increíble. Dice, el que tiene oídos. Oiga, usted sabe que Jesús usó esto en los evangelios. Esa frase es usada por el mismo Jesús. Dice, el que tiene oídos, oiga. Era otra forma de decir, el que está escuchando, no solo escuche, interprete, analice y aplique. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que está escuchando algo, viendo algo y como que se despista? Y usted está escuchando ahí o está oyendo algo, pero usted no sabe lo que se está diciendo, porque está en otra cosa. Jesús dice, el que tiene oídos, dice, oiga esto. ¿Por qué razón? Porque es Cristo quien está diciendo a la iglesia lo que tiene que hacer para que las cosas salgan bien. Es Cristo el que le está diciendo a la iglesia, has dejado tu primer amor. Estás mal, pero yo te muestro cuál es la solución. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, esa palabra al que vencieron, que parece ser un futuro, en el idioma original, hay otra traducción incluso que lo mantiene, dice, al que está venciendo. Usted no se da cuenta que la vida cristiana ya hay una victoria final, la de Cristo en la cruz, pero es una batalla constante en el vivir. Estamos de batallas en batallas. Salimos de una situación, tenemos otra. Será en la familia, será con los hijos, será en el trabajo, será en la vida, en diferentes áreas, pero es de batallas en batallas. Y el Señor dice, al que estuviera venciendo, ¿cómo puede un cristiano vencer si está lejos de Dios? ¿Cómo puede un cristiano tener la victoria si no está con el victorioso? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tratando de hacer las cosas a nuestra manera, cuando sabemos que a la manera de Dios siempre va a funcionar? Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida se menciona solo 3 veces en este texto. De hecho, cuando se menciona el árbol, aparece en Génesis 2:9, por donde primera vez aparece el árbol de la vida. Recuerdan que Adán y Eva comen el de la ciencia del bien y el mal. Y cuando ellos comen ese, el de la vida, es puesto de tal manera con aquellos ángeles para que no lo toquen. Dice, no sea que también coman de este y sean como nosotros, que no mueren. Después, es decir, la primera vez es el árbol en la creación, después es el árbol separado del hombre, ahora no lo pueden comer, y una vez más se vuelve a mencionar aquí en Apocalipsis, al que venciere comerá de ese árbol de la vida. El pecado no le permitió a Adán y a Eva comer de ese árbol, pero ahora nosotros por Jesucristo podemos comer de ese árbol. Y a pesar de las circunstancias tan difíciles que podemos estar atravesando hoy, podemos decir, qué bueno saber que mi salvación está segura en Jesucristo. Qué bueno saber que mi vida está segura en Jesucristo. Dice, al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, ¿verdad? Y dice la segunda parte, el cual está en medio del paraíso de Dios. La idea de paraíso también se menciona en 3 ocasiones en la Biblia. La primera, el término como tal, está en Lucas 23:43. ¿Recuerda el contexto? Jesús y los 2 ladrones, y uno que se arrepiente le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en la presencia de mi Padre. La otra vez donde se menciona es en 2 Corintios 12:4, que es el apóstol Pablo. Dice, conozco un hombre, si en el espíritu no sé, de esta manera no sé, y es hablando del mismo, dice, el cual subió al paraíso y vio cosas inigualables. Y la tercera vez entonces que se menciona el paraíso es aquí en Apocalipsis 2:7. En otras palabras, el Señor está diciendo, hay gente que oye pero no está escuchando, que no está aplicando lo que oye. Hay gente que está escuchando el mensaje y el Señor diciéndole, es por aquí. El Señor diciendo, arrepiéntete, sal de esa vía. Pero hay muchas personas que dicen, voy a seguir por mi camino. El Señor nos llama a cada uno de nosotros hoy a meditar en nuestras vidas. Podemos engañar al hombre, pero nosotros a Dios no le podemos engañar. Podemos reír de delante de la gente y te pregunta, ¿cómo está todo? Bien, excelente, en victoria, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y por dentro vamos a nuestras casas y sabemos que las cosas van mal. Déjame decirte que el hombre no nos puede ayudar, pero Dios sí. Señor Jesucristo, aquel mismo que le dijo a la iglesia, has dejado tu primer amor, ahora termina diciendo, al que venciere. Usted se da cuenta que la vida cristiana es una vida de batalla, pero de victoria con Jesucristo. No hay dolor más grande que uno haya atravesado, ni un dolor sentimental, ni la pérdida de un ser querido, ni una crisis, ni la muerte de alguien, ni una enfermedad. No hay nada en la vida que con el Señor no podamos vencer. La diferencia está en Jesucristo. Jesús le dijo, has dejado tu primer amor, iglesia, pero arrepiéntete, porque al que vence, porque al que está venciendo, al que está con el vencedor, hay vida y vida eterna. Aquello que separó el Señor en el huerto del Edén por el pecado del hombre, ahora en Cristo tiene garantía. Esta iglesia nos recuerda que lo más importante en nuestra vida no es ni el servicio a Dios, es nuestra relación con el Dios de la obra. Que nuestra oración sea, Señor, quiero vivir para ti, de tal manera que en todo lo que yo te sirva te pueda dar gloria, pero que nunca nada de lo que yo hago para ti me haga olvidar o me desenfoque de que todo es para tu gloria. Hoy el mensaje del Señor es doble. A muchos le está diciendo, has dejado tu primer amor. Pero la segunda parte es tan necesaria como la primera. Arrepiéntete. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Aquí están nuestras vidas. Nos humillamos delante de ti, pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas y rogamos que por la gracia del Cordero, que por el perdón que tú nos das, podamos, Señor, agradarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a vivir para ti. Lo que hay que cambiar en nuestras vidas, Señor, no queremos cambiarlo mañana, que ese cambio sea hoy. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ser de ese grupo, Señor, de los que vencen solamente contigo. En el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén y amén.